Los invito a abrir el libro de Lucas. Algo interesante que vamos a hacer hoy día. Primero, quiero ver Biblias arriba. Ya. Teléfonos arriba, los que usan teléfonos. Ya. Vamos a parar un poco con los textos en las pantallas. Por una razón muy sencilla. Porque me di cuenta el otro día que hay varios que están bien oxidados con respecto al manejo de la escritura, porque de repente uno se acostumbra a las pantallas. Entonces vamos a ir viendo los textos, vamos a ir leyendo los textos como lo hacíamos en antaño. Bien, Lucas 9, verso 1 hasta el verso 6. Leemos, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y cualquier cosa en casa en donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y quien quiera que no os recibiere, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaba por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Una de las cosas que uno tiene que tener muy claro es que el Señor Jesús aquí más o menos está a 1 año de su muerte y de su resurrección. Y como todos sabemos, Él no solo muere, resucita, sino que asciende al cielo. Y desde el cielo dice que está ayudándonos, está orando por nosotros, intercede por nosotros. Pasó de ser un profeta a ser un sacerdote y luego va a ser un rey cuando Él venga a reinar los 1000 años y reinemos con Él. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí el Señor? Está preparando a estas personas que van a tener que tener un rol no menor en todo lo que viene posterior a su muerte. Entonces, no hay nada mejor que capacitarlos en este momento y para que ellos vayan y experimenten de alguna manera lo que Él ha estado experimentando y ellos con Él, pero un poco a la distancia, porque ahora lo van a experimentar en carne propia. El capítulo 10, que es el capítulo que sigue, es un capítulo en donde Él envía, ya no envía a los 12, sino que envía a los 70. Y esos 70 les da el mismo poder y la misma autoridad, pero estos vuelven de alguna manera muy contentos por todo lo que ha acontecido. Y el Señor Jesús de alguna manera los baja y los pone sus pies en la tierra, diciéndoles que no se gocen por esas cosas, sino que se gocen más bien porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Digamos, lo hace aterrizar porque fácilmente las personas se pueden equivocar. Y eso no es algo que uno no lo pueda ver o decir que ocurre hoy día. Allí Jesús le está dando poder y está dando autoridad a ellos sobre los demonios y sobre las enfermedades. Cuando uno ve esto y lo extrapola un poco a la realidad que se ve lamentablemente en muchos lugares, esto se ha convertido en un circo. Yo no sé si ustedes, los que ven y buscan a veces en internet o en YouTube, uno se sorprende. Yo hace pocos días yo quedé sorprendido. Yo a veces quisiera tener la capacidad de poder extraer los videos para poder mostrárselo y no solo ustedes me crean a lo que yo les estoy diciendo, sino poder ver, ustedes lo puedan ver conmigo. Un pastor, obviamente es un pseudo pastor, con minifalda, con tacos, y eso es algo. Otros pastores entran volando. Ustedes empiezan a buscar, entran volando. Y hay un montón que han transformado esto en un circo. Yo creo que por eso el Señor Jesús le dijo a esos 70, cuando volvieron tan, de alguna manera, extasiados ahí, sobrepasados por todo lo que le había tocado vivir, y Él los tuvo que bajar a tierra. Entonces, ahora, otra cosa interesante que pasa con esto, porque es tan necesario entenderlo. Aquí Jesús, o Lucas, que es el que habla, pero es Jesús,
habla de demonios y de enfermedades. Y ella hace la diferencia también, y hay que hacer la diferencia, porque no todas las personas están endemoniadas y no todas las personas a veces están enfermas, sino que al revés, y así podría ser uno y otro. Ahora, ¿por qué es tan importante lo que está haciendo Jesús? Porque cuando uno empieza a mirar las Escrituras y vamos a ver la necesidad que tiene el individuo, el creyente, y la iglesia también en particular, del poder de Dios. El poder de Dios es algo necesario para hoy día. Escuchando a Chuck hace referencia que lamentablemente hoy día vivimos época, él ya partió para estar con el Señor, me imagino hoy día, pero él hacía mención de que lamentablemente hoy día son demasiadas las distracciones que tenemos como individuos y como personas. Muchas las distracciones. Yo ayer veía a alguien en el paseo y creo que no lo vi pararse de su asiento sin soltar tu teléfono. Digamos. Y creo que es tremendo. Cuando uno piensa en esas cosas, por ejemplo, yo no sé si le sucede a usted, a mí me sucede con frecuencia. Cuando, por ejemplo, Diego está haciendo algo por producto de su trabajo y a veces no me contesta, yo entro en un estado de desesperación, como que le pasó algo, y de verdad, ¿no? Pero uno, si se va hacia atrás, cuando nosotros no teníamos teléfono celular, cuando no teníamos ni siquiera teléfonos en la casa, había un teléfono de una vecina que era la pudiente, así como los televisores también había el pudiente, y uno pagaba por ir a ver televisión. Algunos se van a sorprender aquí. Yo pagaba para ir a ver Viaje al Fondo del Mar, Perdido en el Espacio. Se ríen, no tienen ni idea de lo que estoy hablando. Uno pagaba, pero era otra vida. Lo mismo con el teléfono. Uno iba a trabajar y sucedía alguna cosa, de alguna manera te informaban y llegaba a ti. Pero hoy día uno ve lamentablemente que eso no es así, y es una pena en realidad. Esa, no sé cómo llamarlo, porque uno lo ve en todo ámbito. Yo me sorprendo, y lo he dicho en más de alguna ocasión, cuando uno va al supermercado o a algún lugar y ve el guardia que se supone que tiene una función, un poco menos con el pie apoyado en la pared, yo creo que no tiene idea de lo que pasa a su alrededor. Entonces, es tremendo eso en realidad, ver cómo lamentablemente a veces nosotros no nos damos ni dedicamos el tiempo a lo que realmente necesitamos nosotros hoy día. La iglesia hoy día, lamentablemente muchos tratan de mirar la historia de la iglesia en donde de alguna manera sacar una directiva o sacar una forma de poder hacer las cosas hoy día. Pero cuando uno mira la escritura, uno entiende que la iglesia de alguna manera ha sido un fracaso. Digamos, la iglesia ha sobrevivido, la iglesia de Dios ha cumplido lo que Él ha dicho, que las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de ella. Pero cuando uno lo mira, realmente la iglesia como tal, y no son mis palabras, sino que si yo miro la escritura, han pasado desde la época de los apóstoles hasta el libro de Apocalipsis aproximadamente 50 años, a lo mejor desde la época del apóstol Pablo hasta el apóstol Juan, que es el último apóstol vivo. Han pasado 30 años y el Señor Jesús es el que tiene que hablar y decirles a ellos que por favor se arrepientan, porque han dejado su primer amor. De 7 iglesias que de alguna manera es la forma de ver la iglesia en general de la época apostólica hasta la época presente, 7 iglesias han tenido que ser reprendidas, y la del día presente es tremendamente reprendida, juntamente con alabada la pequeña, que es la iglesia de Filadelfia, que creemos que es
vive o convive con la iglesia de la Odisea, a la cual el Señor le tiene que decir que lamentablemente él está fuera. ¿Por qué? Porque es una iglesia tibia. Una iglesia que lo que único le está causando a él es vómito. Entonces, cuando uno mira la escritura y quiere sacar un ejemplo de cómo vivir la vida cristiana o cómo vivirla como iglesia, el único referente que tenemos es el libro de los Hechos, y el único referente que tenemos son lo que hace Jesús para preparar a los discípulos, para enviarlos a un mundo que no es tan diferente al nuestro, en sentido de la maldad, en sentido de la pecaminosidad. No olviden que el libro o la historia de Roma es una historia horrorosa. Entonces, para que estos creyentes puedan de alguna manera sobrevivir o vivir de la manera en que Dios quiere, la única manera es cuando ellos se dejan de alguna manera o asumen o buscan el poder de Dios. Es como cantábamos recién cuando hablamos anhelo. Y es como uno ve las escrituras cuando el salmista dice que así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así él brama. Y yo lo decíamos hace pocos días atrás. Ese debía ser nuestro sentir, un sentir de querer más y más de Dios. El libro de los Hechos, Jesús resucita, está con ellos 40 días. Y en esos 40 días le habla acerca del reino. Y ellos quieren saber. Pero él también lo redujo todo a algo muy sencillo. ¿A qué lo redujo? Esperen en Jerusalén cuando el Espíritu Santo venga sobre usted, y el Espíritu, ¿qué les va a dar? Poder. Entonces, de eso es lo que se trata esto. Nosotros necesitamos poder para resistir la tentación, para una serie de cosas y para vivir en este mundo. Ahora, cuando uno mira la escritura con respecto a lo que los discípulos van a enfrentar, ya hemos visto a Jesús teniendo que enfrentar demonios como los que tenía el Gadareno, que eran 6.000 demonios, una legión. Eso, así se identificó él. Ahora, en el libro de los Hechos, por favor, en el capítulo 19, vayamos allá, abran sus Biblias, sus teléfonos, encontramos algo bien particular que ocurre. El apóstol Pablo se ve con unas personas que están en Éfeso, a los cuales él lo primero que les pregunta a ellos es si han recibido al Espíritu Santo cuando creyeron. Y ellos le dicen, ni siquiera hemos oído. Estoy leyendo el verso 2. Hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban, y eran por todo unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, ya lo dijimos, así se llamaba la iglesia. Delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Fíjense que es interesante lo que sigue aquí. Y es a lo que estoy diciendo. Porque esto, yo no sé cuántos de ustedes han tenido experiencia con personas endemoniadas. No es ningún chiste. No es ningún chiste. A veces pueden ser horas de lucha, en donde el demonio, por favor, traigan a la memoria el demonio o los demonios que estaban en el Gadareno. Y todos los demonios que hablaron con Jesús, ¿qué le decían? ¿Vienes a atormentarnos? ¿Qué?
Y ellos lo único que anhelaban era un cuerpo. Entonces ellos no querían dejar los cuerpos que de alguna manera habían poseído en algún momento. El ejemplo también lo dio el Señor Jesús cuando dice que una casa está limpia porque había salido un espíritu malo, pero cuando éste vio que esa casa no la había habitado nadie, ¿qué es lo que trajo? 7 espíritus más. Entonces, como creyentes tenemos que entender el espíritu en, con y tiene que venir sobre nosotros en innumerables oportunidades. Pero lo interesante, dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío y jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y eso fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor. Entonces, la labor que van a enfrentar estos apóstoles no es una labor menor, y esa labor no la pueden llevar a cabo si no es simplemente dotados con el poder del Espíritu de Dios. Fíjense que es tremendamente interesante, dice aquí, habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. La palabra poder que se usa aquí en Lucas 9, volví a Lucas 9, es la palabra dunamis, que es la palabra dinamita. Ahora, algo interesante con respecto a esto. ¿Por qué razón? Porque lo que está hablando Jesús, que lo que les va a dar a ellos es lo mismo que salió de él cuando la mujer tocó su manto. Entonces, fíjese que esto es tremendo. ¿Por qué razón? Porque cuando uno empieza a mirar hacia adelante a los discípulos, particularmente a Pedro y a Juan, cuando van al templo La Hermosa a orar y encuentran a una persona, ¿no es cierto?, inválida ahí, y que desde siempre había estado así, y el Señor puso en su corazón, porque él le pidió dinero, y él le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, ¿qué? Levántate y anda. Entonces no es algo menor. Entonces, cuando Dios nos da, es para que también podamos dar, y como leíamos allá en Hechos 19, piensen lo que significaba para todo el entorno que había allí, que habían personas que venían de diversos lugares y no podían traer físicamente a las personas. ¿Qué es lo que traían? Sus paños. Y bastaba con eso. Entonces, por eso es lo que yo decía recién cuando hablaba acerca de la iglesia y cuando hablaba acerca de lo que lamentablemente en la iglesia hoy día le falta es poder, por lo que acabamos de mencionar. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que menos hacemos nosotros a veces es tener tiempo para con Dios. Lo mirábamos la semana anterior o la anterior cuando hablábamos acerca de este hombre al cual el Señor sanó, sacó los demonios. ¿Y qué es lo que hizo él? Se sentó a los pies de Jesús y no se quería parar del lado de Jesús. Sin lugar a duda, por el temor que a lo mejor le podía surgir el volver al estado anterior. Lo que menos quería él era volver al estado anterior. Y por favor, y esto tampoco es menor, porque cuando uno lee el libro de Pedro y el libro de Judas, cuando hace referencia a las personas que han dejado el camino recto, así dice textualmente, su postrer estado viene a ser ¿qué? Peor que el primero. Entonces nosotros necesitamos estar a los pies de Jesús, necesitamos entender que necesitamos el poder de Dios para vivir esta vida. Efesios 6 dice claramente que no tenemos lucha contra carne y sangre. Entonces, con respecto al poder, lo dije recién, creo que es tremendo cuando uno ve el circo en que se ha convertido la iglesia, porque de verdad la iglesia se ha convertido en un circo. Y hay un montón de gente que lamentablemente está en el ministerio exclusivamente por motivos equivocados, que son el motivo del dinero.
Muchas iglesias giran en torno al dinero. El apóstol Pablo, en 1 Timoteo 6, cuando hace referencia a Pablo, a Timoteo le está enseñando, dice, si alguno enseña, 1 Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ¿qué? Y él le dice, apártate de ellos. Entonces, no solo aquí, en Pedro es mucho más tremendo porque dice que mucha gente de este tipo va a ser mercadería de la gente. Lo único que va a mirar a las personas es cómo poder extraerle el dinero que ellos tengan y lo va a ver de la forma que sea posible. Pero ellos comienzan y terminan en esa función. Entonces, si volvemos a los apóstoles que está enviando el Señor, porque Él los está enviando, ya le está diciendo la necesidad o le está dando los elementos para que ellos puedan ir y hacer el trabajo, porque reitero, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no recibieren, salir de aquella ciudad y sacudid del polvo de vuestros pies en testimonio contra ella. Pero piensen en algo sencillo, los envió sin qué, sin nada. Ahora, uno se pregunta cómo iban a sobrevivir estas personas. Iban a haber casas en donde lo alojaran. Cuando uno va más adelante a la Escritura, cuando uno lee las cartas de Juan, y cuando uno lee también los consejos del apóstol Pablo, y en el libro de Judas también se hace referencia, especialmente a la actitud que tenían que tener la iglesia o las personas que componían la iglesia con respecto a los predicadores itinerantes. ¿Se acuerdan lo que dice o no? Dice que los reciban de alguna manera, suplan para ellos. Y dice que sin saber, y esto es lo tremendo, algunos de ellos que hospedaron ángeles. Entonces, la iglesia, ahora, la escritura es tremendamente clara en la forma en cómo debe vivir un ministro, en cómo debe un ministro, de alguna manera, Pablo tiene que enseñarlo a los corintios, producto de una situación particular. Pero ahí está, entonces, Dios está enviando a estas personas y lo está enviando con lo más necesario, con poder. Las demás cosas, Dios las iba a suplir de esta manera que estoy mencionando y que la propia Escritura menciona. Entonces, lo que uno tiene que entender de todo esto también, primero ellos son enviados del Señor, son enviados con un mensaje claro. ¿Por qué? Porque el hombre, ¿qué es lo que necesita entender? Los problemas del hombre están claramente identificados, tanto en Santiago como en Primera de Juan capítulo 2. En Santiago dice dónde vienen los pleitos, dónde vienen las guerras. ¿De qué? De lo que el hombre quiere, de lo que el hombre codicia. Y Primera de Juan es tan tremendo porque dice y habla de estas 3 cosas y dice las cuales no provienen. ¿De dónde? De Dios. En consecuencia, si su origen no es Dios, ¿dónde es el origen? Y uno trae, por ejemplo, a la memoria, y lo que hablo yo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que sin lugar a dudas estos hombres lo perdieron de vista, porque para ellos lo más importante era entregar el mensaje, lo más importante era hacer lo que Dios les había enviado a hacer. Al punto que hombres como el apóstol Pablo, que a pesar de que eran personas de buena posición, tanto económica como social, lo perdieron todo, dice, por causa de Cristo. Todo. Pablo tenía aproximadamente 30 y tantos años. Era miembro del Sanedrín. Tenía una esposa, tenía una posición social.
Él iba en procura de crecer más en eso. Según cuentan algunos historiadores, los jóvenes de aquel entonces tenían al apóstol Pablo como un modelo a seguir. Y ese modelo que iba destruyendo la iglesia y que iba camino a Damasco, lamentablemente, no es la palabra correcta, pero apareció algo en su vida. ¿Quién apareció? Jesús. Y cambió su vida completamente. Y la cambió al punto de esa entrega absoluta. Por favor, hay algo que es interesante cuando Jesús, cuando él habla esa conversación con Jesús y luego Jesús le dice quién es y Pablo le dice, ¿y qué quieres que haga? Y no se lo está haciendo en un sentido peyorativo, sino que diciendo al Señor, necesito que me digas ahora, ya que has cambiado el rumbo de mi vida, ¿qué quieres de mí? Porque realmente el rumbo de la vida del apóstol cambió tanto. Él llega a Damasco, en donde iba. Hay una persona al cual Dios ha comisionado para que lo unja, le saque lo que tenía en sus ojos, lo sane, se bautiza en agua, se bautiza en el Espíritu Santo y luego el Señor lo prepara por 3 años en Arabia para luego que ver todo lo que él ha hecho. Entonces, este es el hombre que vuelvo a reiterar, que entendió que la única forma en que se puede vivir esta vida es en el Espíritu Santo, porque si no, reitero, estas otras cosas van a empezar a tomar control de nosotros y no deben tomar control de nosotros. ¿Por qué? El Señor Jesús dijo que la vida verdadera no consiste en la abundancia de bienes que el hombre posee. Nosotros no estamos aquí para ganar el mundo. No estamos aquí para lograr en el mundo. Por favor, no quiero que me malentiendan, ya lo he dicho siempre. No estoy diciendo que no hay que estudiar, así como decía el otro día, que no hay que ir al médico, ¿ya? Pero lo que estoy diciendo es que, como lo he reiterado toda mi vida, cuando Jesús le dice a los discípulos, ven las aves del cielo, ven las flores del campo. Las aves del cielo no tienen granero, Él los cuida. Las flores del campo se visten hoy, ni Salomón se vistió tan bonito. Mañana me han echado al fuego. Y usted le dice, y él dice, yo sé tus necesidades. Pero ¿qué les dice? Busquen primero ¿qué? A veces nosotros nos equivocamos. Porque le damos prioridad a cosas que no debemos darle prioridad. Jesús se lo puso muy claro a Marta, cuando Marta, y no estamos diciendo que Marta no amara al Señor, amaba al Señor, pero estaba equivocada. Y Jesús se lo dice, equivocada. ¿Y qué más? Turbada. Tu hermana que ha elegido, la cual, y eso es lo que se trata esto. Timoteo, Pablo a Timoteo le dice, ¿qué hemos traído a este mundo? ¿Qué nos vamos a llevar de este mundo? ¿Por qué a veces tanto énfasis en esas cosas y dejamos de lado las otras cosas? La prioridad nuestra es lo que le dijo Jesús a los discípulos en Hechos 1. Lo que está haciendo Él con ellos, esa es la prioridad. Entonces, claramente Él los quiere capacitar para esto. ¿Por qué? Porque la única manera de poder vivir nosotros esta vida. Por favor, en Romanos capítulo 8, verso 13, el apóstol Pablo es tremendamente claro con los romanos. Así que, hermanos, voy a leer el 12. Deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, las obras de la carne no necesariamente, reitero, son lo que a veces la gente piensa, las cosas sensuales. No necesariamente. Cuando Pablo dice que en el último tiempo algunos escucharán a doctrinas o a espíritus demoníacos, doctrinas de demonios. ¿Saben? Yo soy un convencido de que esto no tiene necesariamente que ver con cosas como las que acabamos de mencionar, de posesión. No, tiene que ver con lo que dice Juan. Juan dice, no améis al mundo, ni las cosas del mundo, porque esas cosas no provienen ¿de quién?
¿De dónde provienen entonces? ¿Quién estaba turbando a Marta? Por favor, reitero, no tenemos lucha contra sangre y carne, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, que lamentablemente, como el propio Pablo tiene que decirles a ellos se visten ¿de qué? Como ángel de luz. Nosotros tenemos que discernir cuando estamos haciendo cosas, primero que nada, o primero que todo, ¿cuál es la motivación? ¿Dónde voy caminando? ¿Qué es lo que quiero hacer con mi vida? Los discípulos sabían, en este momento ellos están percibiendo ciertas cosas, pero ellos fueron capaces de hacer lo que Jesús le dice a la iglesia, la primera iglesia a la cual no tiene ninguna reprensión, que es la iglesia de Esmirna, que significa amargura, a la cual el Señor le dice que sea fiel hasta la muerte. Entonces, y esa gente tuvo la capacidad, todos los apóstoles, si tú buscas, y aún los seguidores de ellos, los discípulos de ellos, el único que no fue muerto de una manera cruenta fue Juan. Pero no porque no quisieran, trataron de hacerlo, no pudieron. El único. Entonces, como Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es lo que es? Ganar. Entonces tendría que tener cuidado, vuelvo a retener, de dónde vienen este tipo de cosas. Ahora, uno tiene que pensar algo, nosotros necesitamos el poder de Dios, ese poder que Dios nos da se hace transferible también en el nombre de Jesús. Recuerde que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla y cuando nos oramos por la gente, oramos de quién, en el nombre de quién, de Jesús, se hace transferir. Y yo lo he dicho, yo disfruto cuando conozco a muchos, bueno, los conozco a todos, pero algunos que se meten a veces en cosas como camisa de 11 varas y que cualquiera de repente no se mete, pero algunos se meten, pues se atreven a orar en el nombre de Jesús y tienen victoria, porque en el nombre de Jesús creo que hay victoria. Entonces, de eso, vuelvo a reiterar, es lo que se trata esto. Ahora, algo interesante con respecto a los demonios, que muchos pueden pensar que hoy día no están tan vigentes. ¿Saben que hoy día hay mucha vigencia de demonios? ¿Y saben dónde se nota eso? Y lamentablemente a nosotros se nos oculta información. Siempre lo digo yo, los informativos dicen lo que ellos quieren. Nuestro país tiene un alto nivel de suicidio juvenil. ¿Ha escuchado hablar de eso? Lo ocultan. ¿Y por qué creen ustedes? Las depresiones, todo este tipo de cosas que a veces el Satanás usa también para qué. Yo siempre digo algo que dice el apóstol Pablo, me niego a caer ¿en qué? En el desánimo. Es la cosa más tremenda. Entonces, uno tiene que entender, necesitamos el poder, necesitamos que esté en nuestra vida y necesitamos darnos el tiempo. Ahora, con respecto a los dones, voy a decir algo aquí. Lamentablemente también hay iglesias que hoy día piensan que los dones no son efectivos o que ya no están en acción, que terminaron, porque según ellos cuando venga lo perfecto, dice la Escritura, todo esto va a cesar, eso dice Pablo a los Corintios, y ellos dicen que cuando venga lo perfecto es cuando se acabó el canon. Pero cuando venga lo perfecto, ¿saben lo que es o no? Cuando venga Jesús a reinar. En consecuencia, sí, los dones hoy día están presentes y es tanto que el apóstol Pablo dice lo siguiente, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Digamos, tú, yo, tenemos que darnos tiempo para tener comunión. Como yo decía el otro día, una de las cosas más tremendas es consagración sin qué, ¿se acuerdan o no? Sin comunión. Sansón, yo le colocaba el ejemplo. Nazareno, por fuera tú lo mirabas, consagrado, pero por dentro no había ninguna comunión. Entonces, tenemos que darnos tiempo. Y reitero, voy a citar a Chuck de nuevo. Chuck dice que él se había enfrentado a esto, producto de la situación, una iglesia enorme, gente que venía o cosas que hacer. Y él dice que empezó a tener que salir a caminar.
que fue la única forma que halló él de poder ir y tener comunión con Dios. Entonces tenemos que darnos tiempo y reitero, seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. En el 12, de mismo 1 Corintios 12, dice lo siguiente: no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu a otros fe, por el mismo Espíritu a otros dones de sanidad, por el mismo Espíritu a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otra interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Hay una necesidad, sin lugar a duda, en medio de nosotros de muchas cosas. Y usted es el que tiene que hacer, como dije recién, como el apóstol Pablo le dice a Jesús: ¿qué quieres que haga? Y saben, si usted pregunta sinceramente, muchos se van a encontrar con sorpresas. Porque Dios les va a decir cosas. Y a lo mejor algunos van a tener que salir caminando porque los va a enviar a algún lugar, no lo sé. Pero lo que yo sí sé es que Dios habla y que yo tengo que escuchar. Y yo los quiero animar a eso. Por eso reitero, Jesús se detuvo para darle poder a los discípulos. ¿Por qué? Porque tenía que enviarlos a una misión. Y tú y yo estamos en la misma misión. Algunos dicen, no han sido llamados al ministerio. Todos hemos sido llamados al ministerio. Algunos dicen, no han sido equipados. Todos han sido equipados. Yo reitero y lo digo algo. La gente que está en Capilla Calvario, cuando llegue al reino de los cielos, lo va a pasar no muy bien, porque va a ser mucho más exigente Dios con nosotros que con otras personas. Hemos partido desde el Génesis. ¿Cuántas veces hemos tenido un Apocalipsis? Hemos enseñado la Biblia, yo creo que la he enseñado más de 5 veces. Entonces, recuerden algo muy sencillo. Jesús les dijo a la gente, le dijo, se equivocan. ¿Por qué se equivocan? Porque ignoran y el poder de Dios. Ignoran la Escritura y el poder de Dios. Entonces, por favor, Jesús, yo me encanta un texto, Juan 7:37, ¿qué es lo que dijo? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior, ¿qué es lo que correrán? Te pregunto, ¿cómo está el charquito? ¿Hay ríos de agua viva? Eso es lo que tenemos que anhelar, como leí recién en 1 Corintios 14, y Pablo le dice a ellos, procurad. No sabemos lo que Dios va a hacer, pero Dios puede hacer. Entonces, no hay que permitir que las distracciones, de alguna manera, a uno lo distraigan sin lugar a duda. Uno, lamentablemente, uno es porfiado, somos duros de servir con muchas cosas. Hoy día, no sé, te pregunto, ¿cuántas plataformas tienes en tu televisor? Disney, ¿qué más? Netflix, Paramount. Y a veces Dios tiene que frenarnos y pararnos a nosotros. A veces lo que necesitamos es otra cosa, no es eso. Entonces, a Josué tanto como al salmista en el Salmo 1 se le dice lo mismo, que lo que hay que hacer es meditar. Y algo muy sencillo, por favor, recuerden, estos hombres pusieron al mundo patas arriba.
Si uno lee en Hechos 19, sí, cuando se arma este conflicto allí con el templecillo que estaban haciendo por la diosa Diana, porque el negocio se estaba yendo al infierno, porque muchos se estaban convirtiendo y los que están testimonio de eso es la gente del mundo diciendo, este Pablo viene haciendo esto desde por allá y nuestro negocio se va a ir a la punta del cerro. ¿Por qué? Porque él está trastornando el mundo. Cuando uno va al libro de los Hechos, el capítulo 4, cuando están colocándole sobre Pedro y Juan, prohibiéndole que hablen el evangelio de Jesús, la gente que eran la autoridad, los sabios, estas personas que se creían que lo sabían todo, ellos tuvieron que reconocer algo en los discípulos y lo que reconocieron primero, que eran personas del vulgo, dice así. Pero segundo, ¿qué es lo que reconocieron? Que había una diferencia. ¿Cuál era? ¿Habían estado con quién? Con Jesús. Eso es todo. Eso es todo a lo que hemos sido invitados nosotros, a tener comunión con Jesús. No hay otra cosa. Y por favor, vuelvo a mencionar el cuidado grande que tenemos que tener, es lo que les decía recién, consagración sin comunión. Músicos, quien sea, la obra, no hay ninguna obra que podamos hacer si no lo hacemos en el poder del Espíritu de Dios. Y hay que dedicarse a lo que, y vuelvo, Jesús viene pronto, y como Él le dice, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Lo que tú haces, sin lugar a dudas, tiene repercusiones. Por eso nuestras obras van a ser probadas y van a ser probadas por el fuego, y las únicas obras que van a salir de allí para que sean consecuentes con los premios van a ser las obras de amor. Si yo no soy motivado por el amor, todo lo que yo pueda hacer va a desaparecer. ¿Y mi amor a quién? A Dios. ¿Y mi amor a quién? A las personas. Recuerden, amar a Dios y amar a quién? Al prójimo como a nosotros mismos. Ayer en el paseo yo les decía a algunos, con esto concluyo, hay harta cabrería. ¿Quién se va a hacer responsable de ellos? Primero tenemos que orar por ellos. Ya habían hartos cabros. Yo me daba risa porque ya yo, malo y viejo, ahí con el queno arrinconado en la piscina. Los otros que eran un poco más jóvenes, Pablito ahí con sus tatuajes, pues ya van por los 30 y tantos, digamos. Y los cabros chicos de 16 ahí están, y nosotros ahí arrinconados. Entonces yo los insto, todas las mamás también. Hay que orar. Y lo primero y lo máximo es orar, orar, orar. Yo recuerdo las palabras de Sharon. Sharon siempre hacía mención de Ryan, cuando ella sabía que Ryan se iba a drogar. No podía hacer nada. Pero sí, ¿a quién se lo encomendaba? ¿Y qué hizo Dios? Lo salvó en su tiempo. Entonces, por favor, no abandonen a nadie. Sigan orando. Aunque parezca que no pasa nada. Piensen en Pablo. Iba respirando amenazas. Nunca pensó él que su vida iba a cambiar tan drásticamente como con ese encuentro con Jesús. Pero como lo mirábamos en el libro de la introducción a Romanos del miércoles, según él se despide en 16, habían familiares antes de él que eran cristianos. Y seguramente estaban orando por él. Y como él dice que Dios también lo había elegido de antes de la fundación del mundo. Así que les insto eso y les animo a eso. Y por favor recuerden las palabras de Jesús. No se vaya, le dijo, hasta que venga el Espíritu sobre vosotros. El Espíritu Santo personalmente o colectivamente creemos como iglesia que es una experiencia no única. Todos los días puede ser lleno del Espíritu Santo. Todos los días. Solamente que lo que hay que hacer, pedir. Él dice, pidan, buscad, llamad. Así de simple. Padre, gracias por darnos este tiempo, por tu palabra, y te pedimos,
Señor, con urgencia, Dios, que venga sobre nosotros y nos bautices con tu Espíritu Santo. Señor, oramos mientras cantamos, Señor, para que tu Espíritu pueda venir sobre nosotros, Señor, y nos pueda bendecir de esta manera para poder vivir la vida que anhelamos vivir todos y cada uno de nosotros, Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.